psicología de la discapacidad, que es un poco lo que vimos al principio con Evelyn y con el enfoque inclusivo, que es entender los paradigmas que hacen que la discapacidad muchas veces se vea excluyente, ¿no? Entonces, o genera exclusión. Bien, y lo que nos conecta en estos temas para poder potenciar esas estrategias que permitan que las personas y los contextos lleguen a estos procesos inclusivos, pues es la intervención psicosocial, ¿no? Bueno, parte de lo que les voy a presentar ha sido derivado de temas que hemos trabajado en investigación, en práctica. Por ejemplo, nos hicimos una pregunta en una investigación. Quiero darle crédito a mis estudiantes egresadas, Luz Mélida Montaño y Johanna Elizabeth Cerón, con las cuales con mi asesoría trabajamos sobre cuáles han sido las barreras y facilitadores en el establecimiento de relaciones cooperativas entre maestros y familias con hijos con discapacidad. Bien, entonces, bueno, parto de rápidamente tocar estas perspectivas, y la primera perspectiva es... Perdón, control de sectores de calidad y de cobertura del Cafetor. Perdón, tengo algún micrófono por ahí. Bueno, bueno, hasta aquí me oyen bien, ¿me ven bien? Sí, profe, sí, Ernesto. Escuchamos. Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces, inicialmente, pues, tenemos el concepto de discapacidad. Entonces, la discapacidad, ustedes saben que tenía una concepción en la antigüedad, pues, casi que maligna, como muy negativa en varias zonas, especialmente en Occidente. Bueno, posteriormente llega el paradigma de la rehabilitación, que es un paradigma que nos habla de cómo suplir o compensar estas, digamos, discapacidades, deficiencias, procesos tecnológicos. Entonces, en ese sentido, vino el desarrollo, ¿no? de modificación de infraestructura, de tratamientos, muy importante, pero también encontramos el paradigma social, ¿no? Posterior al paradigma de la rehabilitación, donde cambia el foco y dice, bueno, sí, es importante trabajar en esos apoyos, pero también es importante ver a la persona en su contexto social. Entonces, esto significa entenderla desde una perspectiva más ecológica, más de relaciones, ¿no? Entonces es conseguir a la persona, esta perspectiva consigue a la persona con discapacidad como una consecuencia de la interacción de la persona con un ambiente que no le proporciona el adecuado apoyo para reducir sus limitaciones funcionales. Aquí estamos hablando también de apoyo social, ¿no? El apoyo social significa el que esta persona no se sienta apartada, no se sientan que se le niegan posibilidades, y ella misma también que se ubique, como veíamos en esas excelentes presentaciones en las primeras 2 horas, como ella se ubique en sus valores, en sus maxivalías, como decía uno de nuestros invitados, ¿no? Que también es de doble vía este cambio de paradigma. Bien, entonces hablamos también de educación inclusiva como uno de esos procesos que va a permitir que las personas desarrollen sus potenciales, y es determinar en cada caso particular los apoyos necesarios para el proceso académico y personal, con el fin de promover la autodeterminación más que centrarse en las limitaciones de las personas con discapacidad. Es decir, cuando hablamos de educación inclusiva, estamos hablando no de integración. Fíjense que antes se hablaba de integración, y la integración era ubicar a unas personas en una escuela, pero integrarlas en un salón aparte, pero en los descansos de pronto interactuaban, pero entonces había que darles unas pautas educativas distintas. Entonces, bueno, la integración fue un intento, pero pues como decía muy claramente Porter en sus conferencias, inclusive citado por documentos de políticas, y él decía, no, es que la inclusión no es integración,
porque la integración sigue partiendo de que hay dos realidades, de que hay dos grupos diferentes. Entonces, atribuimos también a este enfoque el desarrollo del concepto de diversidad funcional, que es otro de los conceptos pilares que tomamos para entender esta relación, esas relaciones que se establecen en la escuela a partir de la inclusión en aula regular de todos los estudiantes, independientemente de sus posibilidades y sus restricciones. Entonces, pues la diversidad funcional, como ustedes, pues muchos habrán oído, desarrollada en el Foro Independiente en España, inclusive tuvimos una charla muy interesante con Romanak, que nos hablaba de cómo la diversidad funcional partía de que todos tenemos... Hola mamá, ¿cómo está? Uy, ¿qué pasó? Bueno, partimos de que todos tenemos potenciales, tenemos diferencias o distintas capacidades, como nos decía Evelyn, y cada uno tiene un proceso donde va a necesitar de pronto apoyos, pues no somos capaces en todos los campos. Claro, hay capacidades o distintas que van a requerir mucho más apoyos, que es cuando ya hablamos propiamente de discapacidad, pero todos somos diversos, entonces es una condición inherente a la humanidad, ¿no? Entonces pensemos un momento en que cada uno de pronto se ha sentido en un momento dado, puede ser excluido, puede ser con una limitación muy grande en algo, puede ser muy, muy importante para uno, de pronto no es tan importante, sino que resulta que no pude jugar ajedrez, no pude jugar tenis o no me puedo orientar en una ciudad nueva. Bueno, a mí, yo que tengo fotosensibilidad, entonces me toca, no lo estoy usando ahorita por no quedar como con gafas oscuras, pero las gafas, ¿no? Es decir, todos necesitamos apoyos y todos hemos sentido que muchas veces quedamos diferentes al resto que sí tiene esa capacidad. Entonces, lo que nos decía Romanak precisamente era que la diversidad funcional parte de la diferencia, no de la igualdad. Es decir, no somos iguales. Y al no ser iguales, no podemos decir que hay un grupo de personas que no tienen diversidad y otras que sí. Entonces, los no diversos, entonces somos todos los iguales y los diversos son los que funcionan diferente. No, la idea de la diversidad funcional es ir más allá a relacionarnos en nuestras diferencias, ¿no? Y cada uno va a necesitar apoyos diferentes, ¿no? Bien. Entonces, pues partimos de esa perspectiva para ver cómo se logra esa aplicabilidad de lo que llamamos educación inclusiva. Entonces, primero que todo, pues la educación inclusiva pues, debe apuntar al desarrollo de los potenciales de la persona. Es una dimensión crítica del bienestar emocional de todos y un valor social que alude a un derecho inalienable que tenemos, no sujeto a disquisiciones técnicas o en parangón como otros, como el derecho a la vida o a la igualdad, ¿no? Bien, en ese sentido, pues los autores y las personas que escriben e investigan sobre temas de discapacidad han reconocido que Colombia ha avanzado en el reconocimiento de la educación inclusiva como principio infalible, se han adelantado iniciativas en todos los niveles de formación, se han atendido las orientaciones de la UNESCO y otros organismos. Sin embargo, todavía hay una brecha, todavía el reto de la educación inclusiva está aún lejos de alcanzarse. Si lo vemos en educación superior, el porcentaje es muy bajito. Si lo vemos en educación media y básica, pues también hay dificultades. Y por eso, pues, digamos que es importante seguir trabajando y avanzando en cubrir esta brecha. Y bueno, llegamos entonces a pensar en el tema de poder integrar, ¿no?, a la familia y la escuela en estos procesos de educación inclusiva, ¿no?, que es fundamental. O sea, la participación efectiva de los padres, asumiendo una responsabilidad compartida y complementaria con los educadores, es fundamental para superar prejuicios y valorar la diversidad y finalmente
avanzar en un proceso de educación inclusiva de una manera más potente. Bien. Entonces, bueno, antes de continuar, pues veo que se han conectado personas o se han inscrito muchas personas que vienen de otras, que residen en otras ciudades cercanas, lejanas, Barranquilla, Pasto, inclusive había inscritos en México, ¿no? Pues estamos pues muy contentos con los organizadores y bueno, bienvenidos y cualquier opinión que tengan la pueden expresar por el chat o más adelante a viva voz. Entonces, nos encontramos con el tema de las barreras. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las dificultades comunes con las cuales nos estamos encontrando cuando hablamos de esta, ya concretamente, de lograr esta relación entre docentes y padres para la educación inclusiva? Bien, no sé si en este punto alguien quiere comentar por el chat o a viva voz qué barreras o qué dificultades imagina o ve o ha encontrado en este tema en la escuela. Tenemos padres de familia, tenemos rectores, docentes, psicólogos, trabajadores sociales. No sé. Perfecto, profe. Entonces, vamos a estar acá pendientes de nuestros participantes que levanten la manito para poderle darles la palabra porque no contamos en este momento con chat. Entonces, bueno, aquí Ángela nos levantó la mano. Ángela, si quieres, puedes activar tu micrófono y contarnos un poco frente a la pregunta que nos hace el profe Ernesto. De pronto, ¿qué barreras has encontrado en los procesos de educación? De pronto, cuando se quiere vincular a una persona con alguna condición de discapacidad. Ángela, ¿me oyes? Ángela, ¿me escuchas? Sí, ya. Buenas noches. Buenas noches, Ángela. Te oímos. Sí, yo soy profesional de apoyo en una institución oficial y creo que la barrera más existente, más grande que existe en el contexto es la barrera actitudinal. Aún hay muchos prejuicios, muchos paradigmas, mucho desconocimiento, miedo, temor frente al tema de discapacidad y creo que esa es la primera barrera que impide que lo demás fluya. Perfectamente, coincidimos en eso. Es decir, todavía hay prejuicios. ¿Tú los encuentras en docentes, en padres o en ambos o en qué otro actor? Particularmente, digamos, en el contexto en que yo estoy, de parte de los docentes, hay una barrera, sobre todo, pienso yo que va muy de la mano con el desconocimiento, ¿no? Entonces, el desconocimiento hace que hayan unos prejuicios y obviamente hay una predisposición de comienzo, ¿no? Y por parte de las familias hay temor en el sentido de que sienten que la escuela no está plenamente abierta y dispuesta para potenciar pues todas las habilidades en los estudiantes, ¿no? Entonces, digamos que en cada uno de los actores de la comunidad educativa existen unas barreras latentes. Hay prevenciones, ¿cierto? Y prevenciones lógicas, es decir, no hay malas intenciones, ahí es más como barreras que se producen cuando el maestro encuentra que se incluye en el aula regular a chicos con discapacidad auditiva o sordera, como quieran decirlo, motora, visual. Entonces dice, bueno, ¿yo qué hago? Yo no estoy preparado para esto, queda un poco solo. Y la prevención también de los padres de ver si va a haber aceptación de ese muchacho por parte del maestro, si el maestro realmente se va a dedicar el tiempo y los recursos necesarios, o lo va a descuidar o sencillamente va a tratar de evadir la situación. Es decir, hay esa desconexión. Bueno, Miriam Henao, por favor. Gracias, Angélica. Adelante, Miriam. Pues. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, yo soy docente de apoyo en una institución educativa oficial en la ciudad de Cali. Inicialmente yo cuando empecé a trabajar, cuando salí de la universidad, trabajé con un instituto para niños ciegos, o sea que tuve la experiencia trabajo con estudiantes en donde solamente estaban los niños con discapacidad visual. Y después de unos años me vinculé con el sector oficial a trabajar en escuela regular. Y pues a ver, yo creo que las barreras más importantes pues son las actitudinales, pero ellas también vienen ligadas como a la formación o al enfoque educativo que tenemos, que es ese enfoque que todavía es muy pegado como a la memorización, a trabajar solamente lo conceptual. Y pues en eso yo creo que tiene que haber un cambio en los docentes, que para ellos representa mucha dificultad tener que planear de manera diversa, o sea que sus prácticas pedagógicas sean dirigidas a la diversidad, porque pues el enfoque está como planteado hacia un enfoque que generaliza, que homogeniza, ¿cierto? Homogenizador. Entonces las prácticas son muy dirigidas solamente al niño que está en lo mayor, ¿cierto? O sea, las minorías allí se quedan un poco excluidas. Entonces yo creo que la formación del maestro le va a permitir, cuando esto cambie, le va a permitir poder planear de manera que llegue a todos. Exacto, y mira que hay otro actor que son la parte curricular, ¿no? La parte más abarcadora de la institución, que permite hacer esas modificaciones curriculares y unificar de alguna manera los procesos de tal forma que puedan ser más universales, ¿no? Lo que hablábamos del DUA. Bueno, muy bien. Gracias, Miriam. Luz, bueno, quiero integrar aquí un segundo a mi colega que va a estar conversando con ustedes también, Diego Efrem Rodríguez, bienvenido. Hola Ernesto, buenas tardes a todos, buenas noches ya a todos. Qué pena, pero estaba en otra actividad, entonces entraba un poquito más tarde, pero también participaré aquí de esta discusión que me parece muy interesante. Muchas gracias. Bueno, bienvenido. Bueno, entonces, Luz Piedad, creo que sigue. Adelante. Ay. Hola, ¿sí me escuchan? Buenas noches. Estamos muy bien. Adelante. Bueno, muy buenas noches para todos. Pues me siento muy feliz de poder participar de este ejercicio, casi que no ingreso, pero bueno, aquí estamos. Con respecto a las barreras, pienso que, digamos, yo soy docente de aquí de la ciudad de Dos Quebradas, y de alguna manera las barreras que yo evidencio, pues digamos, como docente a nivel personal, nos hace falta esa capacitación. O sea, yo puedo ser muy coherente con la diversidad que me encuentro en mi aula de clase, pero también la ley exige que tengo que hacer como unos PRs, unos ajustes razonables, y veo que muchas veces se quedan en el papel, pero es debido también a ese desconocimiento, ¿cierto? Es como más un protocolo que llenar y que seguir, y sin embargo no lo aplicamos muchas veces en clase, ¿cierto? Entonces, esa es una barrera de las que yo como docente evidencio, por lo menos en mi caso particular. Otra, por ejemplo, es que hay muchos padres que sienten esa prevención, ¿cierto? De cómo va a ser mirado su hijo, entonces tienen miedo de que de pronto lo vean como el diferente, que uno no lo vaya a hacer como a prestarles el debido cuidado, y también a que los demás los respeten, ¿cierto? Entonces también se van volviendo como si los estuvieran envolviendo en una burbuja, y pienso que esos dos aspectos son como lo que de alguna manera evidencio como unas barreras muy fundamentales dentro del tema de la discapacidad. Muchas gracias. Exacto, bueno, Luz Piedad toca un tema importantísimo, y es que los docentes
cognitivamente muchos han dado el paso. Eso lo encontramos también en otra investigación sobre representaciones sociales de los docentes. O sea, ellos ven y apoyan, ¿no? Muchas veces los procesos de educación inclusiva, pero también se encuentran con esas dificultades de cómo asumirlo, cómo hacerlo sin una preparación y cómo manejar las diferencias, porque pues va a encontrar que de pronto necesita estrategias pedagógicas distintas para unos que para otros y cómo hace entonces, pues aparece el profesional, el profesor de apoyo y este tipo de cosas, pero de alguna manera todavía sienten que están muy solos en ese proceso. Y el otro actor que es la familia, ¿no? Y es la familia con ese temor, con esa prevención, con esa, digamos, sensación de que su hijo de pronto no va a ser recibido y no va a ser formado como él quisiera dentro de su diferencia y los padres son los que tienen mucho saber al respecto de cómo abordar a sus hijos, ¿no? Bueno, Sale Akpa, supongo que ese no es tu nombre. Hola, buenas noches. Ese es mi correo electrónico. Que aparece Sandra Leiva. En realidad, yo soy trabajadora social y laboro en una institución en el Cauca, en el municipio de Buenos Aires, como docente orientadora. Nosotros en este momento tenemos un niño sordo y digamos que la barrera obviamente ha sido el que nosotros no conozcamos, no manejemos la lengua de señas. Pues ha sido muy infortunado que este niño pues no haya tenido el apoyo de un, ¿cómo se llama?, de un modelo lingüístico y digamos que el profesor que le toca es un profesor de multigrado. Entonces ha sido pues una situación bien compleja poder pues como ayudar a ese niño a avanzar, digamos, de manera significativa, porque pues ninguno de los profes que estamos en este momento manejamos, digamos, el tema de una manera adecuada. Entonces, pues es importante pues como poder adquirir unas herramientas que nos permitan darle un apoyo significativo a este estudiante. Muchas gracias. Bien, muy bien. Esto fíjate que son necesidades que van surgiendo y que aparentemente son coyunturales y se les dan soluciones coyunturales. Pero entonces la idea es ver cómo detectar esas necesidades que van a ser a largo plazo en los procesos de educación inclusiva y cómo encontrar los apoyos por un lado, pero también por el otro lado, cómo establecer ese proceso colaborativo. De eso vamos a hablar más adelante. Ana Lorenza. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo soy docente de apoyo, también trabajadora social de Bogotá, una institución en la localidad de Los Mártires. Bueno, dentro de mi experiencia he encontrado pues barreras físicas que todavía existen porque pues las instalaciones educativas aún no están adaptadas para recibir a todos los niños. Hay muchas escaleras, hay salones que no están adaptados. Faltan muchísimas cosas en lo físico, pero también barreras actitudinales, y no solamente por parte de los docentes, sino también de los mismos padres. De pronto han sido a veces víctimas de malas prácticas y entonces algunos vienen muy indispuestos a lo que se ofrece en los colegios y asumen una de dos actitudes. Una es total indiferencia, ustedes verán allá qué pueden hacer y dejan solo al niño allá en el colegio. Y otra puede ser padres muy ansiosos que quieren estar permanentemente allá, tipo fiscalía, que están siempre controlando, que el docente siente que es una amenaza para su estabilidad. Pero también existe otra barrera de tipo cultural, y es dada desde los padres y desde, digamos, los imaginarios, el colegio, no sé, frente a que como es un niño con dificultades, entonces tenemos que exigirle mayor compromiso y principio de corresponsabilidad.
resulta que ese niño va a terminar siendo pues excluido. Así como un niño de, digamos, de desarrollo típico tendría que tener el mismo apoyo de parte de sus padres, resulta que no, que a él le dejan de pronto que falte, que no lleve tareas, pero si es el niño que está etiquetado con discapacidad, entonces es el niño que es que la familia no le colabora, esa familia es indiferente, es que. Entonces tenemos muchas barreras de este tipo y no se piensa que los padres deben trabajar, que ellos deben tener también una calidad de vida y pues que deben producir para poder llevar a los niños en un proceso armónico. Eso sería. Bueno, muchas gracias, Mariluz. Y fíjate que el panorama que nos das tú y nos dan a Lorena, Angélica, Miriam, Luz Piedad, ¿cómo es tu nombre? Sandra Leipa. Sandra, eso. Bueno, gracias. Y nos da un panorama de que hay necesidades y hay una lógica en las barreras, hay una lógica en las dificultades, tanto de padres como en su postura como de educadores, y eso es quizá lo que de pronto en la intervención social necesitamos contemplar, porque bueno, avanzando aquí, los antecedentes coinciden, fíjense que son antecedentes de 2, 3, 6 años y seguimos similar. Poca participación de los padres, poca disponibilidad de tiempo, poco interés o excesivas demandas laborales que sufren ellos, lo que nos comentaba Miriam. Padres dificultan la integración al asumir las actitudes de sobreprotección, que es el otro lado, o sea, lo que tú decías de que por un lado indiferencia y por el otro lado no confía en la institución y asumen una actitud quizá de reclamo y sobreprotección, de queja. Docentes no ven a los padres como pares educadores, o sea, piensan que los padres no forman parte del proceso educativo. Y lo que ustedes decían también, que muchos docentes secundarios no se encuentran preparados. Entonces, esas son barreras, fíjense, históricas que siguen prevaleciendo. Y bueno, queremos hablar de la intervención psicosocial, que sería como el inicio como de una construcción de alternativas. Entonces, bueno, tenemos la intervención psicosocial, que es uno de los procesos, como les decía, que nos conecta el bienestar, las relaciones humanas, el contexto con la discapacidad, la diversidad funcional. Entonces, pues, ha habido dos versiones de intervención psicosocial, ¿no? Ambas muy complementarias e importantes, quizá uno ve más claramente una que la otra a veces, pero bueno, yo pienso que la idea es que pensemos cómo partir de las dos estrategias. Una que nos habla de una intervención psicosocial como una acción intencionada, externa, que proviene de la investigación, que proviene de los adelantos como el lenguaje de señas, como el DUA, como los apoyos en cambio de estructura para adecuarla a las personas con dificultades motoras o visuales o auditivas, los instrumentos, y de alguna manera pues eso se aplica porque digamos que hay que resolver el problema más allá de, digamos, más allá de lo que se tiene, del recurso que se tiene, hay que añadirle recursos, como decíamos, más formación a los docentes. Esa es una forma. Y la otra, de segundo orden, es el trasfondo de relaciones. Es el acompañamiento que se hace a los sujetos sociales en su proceso de comprensión y transformación de sus realidades, de sus condiciones de vida, ¿no? En concreto. Y esto nos muestra que también el sujeto necesita ser parte activa. O sea, los sujetos, las familias, los jóvenes, los mismos docentes en un momento dado también necesitan ser activos, y es una medida, ¿cierto? Una forma de intervención psicosocial que constituye una estrategia distinta pero complementaria. Digamos que en la estrategia 1, la idea es promover e implementar el desarrollo de capacidades funcionales a las demandas de las instituciones
que definen los estándares y requisitos de salud mental o bienestar. Es decir, sencillamente, para no hacerlo complicado, es lo pragmático, es decir, hay unas condiciones de necesidad de apoyos, pues hay que aplicarlos, hay que traer de pronto profesionales con más formación y experiencia en el manejo de situaciones relacionadas con estas dificultades o estas distintas capacidades, como decíamos. Pero entonces, en este sentido, el apoyo viene de una manera externa o de una manera por parte del experto. Muchas veces no hay recursos para ello o se quedan cortos, como ustedes bien lo saben, quienes trabajan en el sector educativo. Pero hay una estrategia 2 que también puede ser, digamos, complementaria, que es más relacional, más aplicada a cómo se organiza ese grupo de personas que está adelantando estos procesos de educación inclusiva en aula regular, que es la construcción de espacios de encuentro y deliberación entre profesionales y sujetos de la acción, para que sean los afectados directamente los principales responsables de definir el problema y las necesidades, lo que ustedes me acaban de decir. Es decir, construir esos espacios donde también se diseñan alternativas que no solamente dependan, sin excluir lo otro, de apoyos técnicos o de apoyos en términos de infraestructura o en términos de capacitación, sino también sea algo, digamos, recursos que puedan ser apoyos que surjan de relaciones cooperativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pasamos de una postura más... ¿Cómo? Estoy separando mis semillas. Pasamos de una postura un poco dependiente, ¿no? Un poco más pasiva de los padres y los docentes, a una postura más heterárquica, o sea, más compartida en términos de responsabilidad. O sea, que los espacios de encuentro redefinan a los grupos sociales como sujetos de acción, sujetos que definan sus necesidades, definan en qué pueden apoyarse. Es decir, que se establezca un proceso donde no se hable tanto de los problemas como sí de las soluciones. Es construir un sistema que apunte a las soluciones, ¿no es cierto? Entonces, ese sentido, mientras que una estrategia importantísima pues va a reducir los factores de riesgo y el aumento de los factores de protección, o sea, la mediación del lenguaje de señas, etcétera, las rampas, todo, las sillas de ruedas, bueno, todo eso es importantísimo, claro, lo físico, también la parte de apoyo en capacitación. Tenemos también la estrategia 2, que es cómo los miembros de la comunidad desarrollan conjuntamente capacidad de recursos en la medida en que se apoyan, en la medida en que los saberes de los padres y el apoyo colaborativo con los maestros, ¿cierto? Va a hacer que se discutan conjuntamente esas posibilidades. Y hay algo muy importante en esto, y es que el rol del interventor psicosocial, que digamos que puede ser la misma institución a través de líderes docentes, o puede ser otra, digamos, de interventores psicosociales. Por un lado, pues se necesita la expertez para fundamentar la intervención, pero por otro lado, se necesita ser más facilitador para que las personas puedan sentirse parte activa y puedan de una manera autónoma y de una manera más activa hacer una toma de conciencia de cómo se están viendo mutuamente entre padres y docentes, por ejemplo, y cómo pueden colaborarse entre ellos, cómo pueden escuchar que el padre pueda escuchar cómo el docente pues expresa sus necesidades y sus dificultades, y los padres de una manera similar. Entonces tenemos la construcción de dos alternativas en ese sentido, y aquí pues operaría como una disminución de las barreras sociales entre los mismos actores, con participación de los otros. Bueno, es
eso es lo que de alguna manera abordaría ese tipo de prejuicios, ese tipo de digamos, oposicionismo o esa prevención, digámoslo así, si no es oposicionismo. Es trabajar en esa co-creación de soluciones. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta este punto. Creo que tienen manos levantadas, pero se les quedó arriba. Bien. Bien, entonces, no sé, Miriam, ¿tienes pregunta o se te quedó la mano? Entonces, no sé, Diego, si quieres, le damos paso a un ejemplo a través del caso. Sí, vamos con el caso de una vez. Bien. Entonces, a ver cómo está. A ver si. Pantalla con eso. Bueno, ya. Espera, que no. Ahí se ve. Sí, profe, se ve correcto. Sí. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Bien, entonces se trata de un ejemplo, un caso. Entonces, bueno, ¿cómo empieza esa historia? Una institución educativa, luego de realizar una serie de debates y discusiones académicas, toma la decisión de convertirse en un colegio incluyente. Hasta la fecha no había tenido ninguna experiencia previa con educación inclusiva, por lo cual entrega dicha información a los demás colegios de la red pública. En respuesta, los demás colegios le remiten 30 estudiantes con edades entre los 12 y 18 años. Entonces, llegan a la institución 10 estudiantes con síndrome de Down, 5 autismo, 7 los estudiantes cuentan con ceguera total y 8 de los estudiantes son sordos. El colegio asigna a los estudiantes a distintos grados. Entonces los profesores empiezan a decir, no sabemos cómo atender a niños con discapacidades. Ellos tienen necesidades diferentes, estos niños no aprenden al mismo ritmo de los otros, hay que hacer un proceso separado, yo no estudié educación especial, tengo que trabajar el doble, una clase para los normales y otra para los discapacitados. Y los padres dicen, yo no traje a mi hijo a un colegio de educación especial, mi hijo se está atrasando porque los otros tienen que explicarle más despacio. Bueno, esta primera frase es de los hijos, de los padres de hijos que no tienen un diagnóstico de una discapacidad. Mi hijo se está atrasando porque a los otros tienen que explicarle más despacio. Mi hijo está teniendo comportamientos extraños que está aprendiendo de los niños discapacitados. Bien. Aquí, estos son comentarios de los padres de estudiantes sin la discapacidad diagnosticada, no, aquí hay un error. Bueno. En respuesta a esto, las directivas identifican a 4 docentes sensibilizados
identifican una maestra de apoyo con formación en educación especial y maestría en educación inclusiva. Y establece que con eso se pueden generar los cambios. ¿Sí? O sea, identifican 5 docentes que pueden asumirlo y toman las siguientes decisiones. Organizan 3 grupos que denominan aulas de inclusión. En el grupo 1 incluyen a estudiantes ciegos con autismo y con síndrome de Down. Y en el grupo 2 incluyen estudiantes sordos con autismo y con síndrome de Down de grados 8º y 9º. Y en el grupo 3 están los estudiantes ciegos y sordos de 10 y 11. Entonces, fíjense que el colegio lo que hace es organizar 3 grupos denominados aulas de inclusión. Y la docente de apoyo es asignada como profesora titular del curso de 10º y 11, teniendo en cuenta que es en donde hay la mayor parte de estudiantes que requieren lengua de señas, o sea, los que tenían la discapacidad auditiva o sordera. Y en los otros cursos se asignó a los profesores con mayor sensibilidad para trabajar con personas con discapacidad. Distinta capacidad, como sabemos. Bien. Entonces, vamos a analizar. De acuerdo con los principios de intervención psicosocial vistos con anterioridad, analizamos el caso en función, teniendo en cuenta las siguientes preguntas. Bueno, vamos con la primera. 1. ¿El modelo de acción asumido es jerárquico o heterárquico? Entonces, profesor Diego, le cedo aquí la palabra para... Yo creo que dejemos que los profesores, sí, o los participantes, que no son solo profesores, pues analicen la situación y vamos debatiendo sobre el tema. Bueno, ¿qué opinan de la intervención? ¿Jerárquica o heterárquica? Recuerden que es, no es una intervención dada desde una jerarquía, sino que es una intervención construida entre todos. Si quieren, vayan a Luz, enciende un micrófono. Sí. Luz Farideh, sí, adelante. Luz. Es jerárquica, según lo que ustedes acaban de mencionar, pues, y lo que alcancé a comprender, el modelo de acción es jerárquico. Ok, bueno, ¿qué implicación tendría si fuera jerárquico? Es decir, ¿qué ventaja o qué desventaja tendría esa intervención que viene siendo jerárquica? La desventaja sería que que no se construiría no sería como un acuerdo, sino que una persona es la que impone, según las capacidades que tiene cada persona, lo que debe hacer. No sé, así lo comprendo yo. Si hubieran tomado una forma heterárquica, para poder ver qué hacían con esta problemática, ¿qué creen que deberían haber planteado o cómo debería haberse planteado? Janet, si quieres. Sí. Janet. Hola. Hola. Sí, dale. Buenas noches. Buenas noches. Pues creo que lo primero es que se debía conocer a estas personas que están incluyendo a la institución, hacer una pequeño, conocer a sus familias, unas pequeñas entrevistas, conocer cuáles son las capacidades de cada uno de esos chicos, cuáles son sus intereses, porque me parece que fue arbitraria incluso la manera de haberlos asignado a unos cursos sin haber preparado primero a los estudiantes que están llegando y a los que están allí, y a los padres de familia de todos, para contarles que van a llegar unas personas muy importantes que vienen a aportarnos cosas nuevas miradas, y entonces se hubieran evitado todos esos comentarios de los padres de familia diciendo que sus hijos se están atrasando y todo. Creo que la comunidad educativa debió estar preparada antes de su llegada y con ellos y con los que ya estaban allí, pues.
Exactamente, un aspecto muy importante aquí es que al ser heterárquico hay que incluir a toda la comunidad educativa. Y comunidad educativa, pues no solamente son los profesores y los directivos que fueron quienes tomaron las decisiones, o tal vez solo los directivos, en este caso, sino también incluir obviamente a todos los estudiantes que tienen discapacidades y que van a ingresar a la institución, los estudiantes que no tienen las discapacidades diagnosticadas, como dice Ernesto. Pero muy importante también involucrar a las familias. En un proceso de esto, las familias siempre tienen un papel muy importante. Entonces, bueno, vamos mirando eso. Carlos Vergara. ¿Escuchan? Sí, señor. Hola, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Con respecto a este tema, a mí me parece fundamental el hecho de intercambio de experiencias para la construcción de una participación comunitaria óptima, teniendo en cuenta que la inclusión, una base fundamental de la inclusión es escuchar las voces de todos los actores educativos. En ese caso, desde la construcción como tal de un proceso de educación inclusiva, lo que se hace o lo que nos indica el índice de inclusión educativa, por ejemplo, es el hecho de constituir un equipo que desde el inicio esté conformado no solo por docentes y directivas, sino también por comunidad de estudiantes, por los padres de familia, por representantes de toda la comunidad de la institución. Entonces esto ayuda a que se fortalezca desde diferentes perspectivas cómo se va a construir ese proceso de educación inclusiva, y de paso ayuda mucho a lo que es romper paradigmas, que esto es fundamental cuando nosotros estamos iniciando un proceso de educación inclusiva. Por ejemplo, en el contexto del estudio de caso que se nos pone, del elemento que se nos pone, muestran que los padres de familia pues consideran o mencionan que sus hijos adquieren conductas de los estudiantes con discapacidad. Y cuando se hace este proceso de conocer las diferentes perspectivas, se va ayudando a que los prejuicios y a que este tipo de pensamientos se vayan convirtiendo más bien en una experiencia significativa y positiva. Entonces, desde allí se empieza a generar un proceso de cambio, de transformación, sobre todo porque entendemos que la discapacidad, y de pronto para algunas personas el tema de desconocer cómo es la discapacidad, de pronto puede generar una curiosidad, pero una curiosidad que en ocasiones de pronto no es la más acertada o la más adecuada, pero cuando hacemos un proceso responsable, sobre todo entendiendo la discapacidad desde el punto de vista acertado, correcto y socialmente reivindicado, ayudamos a que las personas de pronto puedan tener empatía y entender cómo es la realidad de una persona con discapacidad, y a partir de ahí generar respeto y obviamente los padres de familia que de pronto desconocen sobre el tema, ayudarlos a que de pronto se involucren, inclusive hasta la misma familia de la propia persona con discapacidad, en ocasiones por razones sociales, desconocen de la temática porque de pronto se quedan con lo que le dijo el terapeuta o lo que le dijo el doctor, y de pronto no van más allá, o sea, no van de pronto a la parte humana, sino que se quedan con la patologización como tal de la discapacidad. Entonces, es importante que en estos procesos, aparte de que hay que entender que de pronto la discapacidad se genera por una patología, también hay que entender que hay un ser humano que está detrás de la patología. Y esto ayuda a que obviamente cuando se generan estos procesos educativos, ya se empieza a ver la discapacidad también como una característica de la persona, y que obviamente a partir de esa característica tiene unas capacidades y puede aportar algo muy importante a los procesos educativos. Ok, muy bien, Carlos, muchas gracias. Había levantado la mano Sandra, pero la bajó. Hola, sí. Solo quería pues decir que también pues, se hiciera de manera no jerárquica,
pues sería importante que la institución hiciera un diagnóstico participativo, ¿no? Que diera cuenta pues como de todas las capacidades y de todas las situaciones que hay en la institución educativa, de las posibles barreras que se pueden presentar, y etcétera, y etcétera. Eso básicamente. Muy bien. Con esta intervención de Sandra y de Carlos, las dos últimas, podemos pasar al segundo nivel, y es, ¿cuál sería entonces el rol que deberían asumir los directivos y los profesores? ¿Recuerdan ustedes que levantó la mano Mari? Sí, correcto. Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches. Entonces, Yo quería aportar frente a eso, y es que yo creo que cuando se pensó en una inclusión, se pensó en necesidades, algunas veces en específico. Entonces, yo pienso que en la pregunta donde usted dice que qué podrían hacer los directivos, yo personalmente pienso, y es que si una institución educativa va a abrir las puertas a ser una institución inclusiva, debe saber primero que debe haber unos pasos. Entonces, si le vamos a dar la oportunidad primero a chicos no oyentes, entonces capacitar a nuestros maestros y nuestros maestros a nuestros alumnos para que cuando esa persona llegue con esa necesidad especial de no escucha, va a tener compañeros, padres, docentes, personal administrativo, de logística, que va a entender sus necesidades. Ahí sí habría una educación incluyente. Cuando ya empieza a romper la primera barrera de tener chicos y toda la institución sepa tener en sus manos el lenguaje de señas, de no oyente van a poder pensar, bueno, ya sabemos todo el lenguaje de señas, nuestros muchachos van a ser profesionales en X o Y área profesional, pero también van a tener un valor agregado que es el lenguaje de señas. Y ya ahí sí empezar a hacer otra barrera. ¿Cuál? Un muchacho con síndrome de Down. Entonces preparar a la institución educativa para cómo enfrentar un chico con esas necesidades especiales. Esa es como la necesidad que yo veo que sería importante en cualquier institución, y que el gobierno lo viera, que primero hay que dar un paso, y las instituciones yo creo que piensan que al incluir 5 o 6 necesidades especiales en una institución, están cumpliendo mucho. Al contrario, ellos mismos se están ahorcando y matando porque no tienen las herramientas suficientes y no están preparando a toda una comunidad para recibir a estos chicos que los están necesitando como amigos, como compañeros. Pues esa es como mi manera de ver lo que está pasando. Claro, en este caso concreto no tenían experiencia y se lanzaron pues con todo el proceso, ¿no? Muy bien, Carlos. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, sin duda, los procesos de capacitación son importantes, pero yo me iría un poco más allá. Yo hablaría de algo mucho más profundo, que son procesos de